En este video nos centraremos en Ra, uno de los dioses más conocidos del antiguo Egipto. Ra es parte de la mitología egipcia. Es el dios del cielo y el dios que da origen a la vida. Pero más importante aún, es el dios del sol. Es decir, representa la luz solar y representa el ciclo de la vida y la muerte. Este ciclo de la vida y la muerte se ha hablado en videos anteriores sobre Egipto. Se ha dicho la relación que tenían las pirámides con la muerte, como una vía hacia la eternidad, una vía en donde los faraones lograrían llegar a la inmortalidad. Esto está directamente relacionado con Ra, con el dios del sol, con el dios que representa el ciclo de la vida y la muerte, en la medida que es una representación del origen del propio Egipto y de cómo los habitantes de Egipto se veían a sí mismos, incluyendo, claro está, la visión que tenía el faraón sobre sí mismo y sobre su condición de dios o de inmortal dentro de la tierra. Desde ahí se estrecha la relación entre el arte y la religión en Egipto, desde el arte como intento de representar una serie de ideas alrededor de la vida y la muerte. Claro, una de esas ideas era la formación de las pirámides como monumentos funerarios o bien como evolución de dichos monumentos. Porque Ra, además de representar el ciclo de la vida y la muerte, representaba el ciclo de la resurrección o completaba este ciclo de vida, muerte, resurrección, encaminado, claro está, y muy relacionado con la idea de eternidad. Ra es representado con cuerpo de hombre y con cabeza de halcón. Sobre su cabeza de halcón portaba el disco solar. Hacia el 2400 a.C., Ra se había convertido en el dios oficial de los faraones, quienes se consideraban como sus propios hijos. Sin embargo, Akenatón, durante su reinado, transformó, o más bien reemplazó esta figura, esta deidad de Ra, por la de Atón. Pero al morir, el faraón Akenatón volvió a implantarse como deidad oficial a Ra. Se habla en este video de Ra por ser uno de los dioses más influyentes o de los más importantes en la medida que ha repercutido tanto que al hablar de él se relaciona directamente con Egipto, aunque existieran otros dioses, pero por lo general el dios que es más reconocido llega a ser Ra. Una de las primeras cosas que se piensa al relacionar la idea de creación o algún tipo de origen es la de que en el principio todo era oscuridad. Por ejemplo, en una película que se llama Dark City dice: en el principio toda era oscuridad y de repente aparecieron los ocultos. Dentro de la mitología griega no llega a ser la excepción que en el principio todo era oscuridad. Oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Nun. Nun se considera como algo muy poderoso. En esa medida es capaz de crear a Ra, o desde ahí surge Ra, a partir de un huevo creado por Nun, desde el poder de Nun, es decir, desde el poder de las aguas que estaban a la par de la oscuridad que reinaba en el mundo, o de lo que existía en dicho momento, previo a toda la creación y al origen de la vida. Ra en ese momento podía hacer lo que quisiera, tenía un poder ilimitado, tan ilimitado que creó al sol. Y así siguió extendiendo su poder hasta crear todos los elementos dentro de la tierra, incluso creando a otros dioses. De la misma manera creó el Nilo y fue extendiendo su creación hasta el punto de crear a la humanidad. Es decir, que se da una relación de origen en Egipto con el Nilo, con el punto de origen histórico del Nilo, con el punto histórico y geográfico en donde se establecieron los antecesores de los egipcios. De la misma manera, Ra, al tener un poder en que se podía convertir en cualquier cosa, se convirtió en un hombre, se convirtió en el primer faraón de Egipto.
Ra, desde su forma de hombre, gobernó Egipto durante miles de años, un tiempo próspero para Egipto, un tiempo próspero para el poder de Ra. Sin embargo, Ra, al tomar una forma humana, también tenía las consecuencias de la humanidad, de ser un ser vivo y por lo tanto envejecido. Una de las cosas que se puede entender al ver a este Dios convertido en hombre es que el ser humano piensa en el momento de crear dioses en que se parezcan a sí mismos. Esto tal vez en una idea de poder, de elevar el propio poder, no solo por pensar que pueden dominar a otros, sino que al mismo tiempo son creados por entes similares, entes tan poderosos que superan al conjunto de hombres. En esa misma medida, Ra, al ver que envejece, puede enfurecerse y tomar acciones en contra de su propia creación, eliminando y matando a muchas personas en el camino. De esta misma manera puede delegar sus poderes o sus órdenes sobre otros, sobre dioses más jóvenes, sobre dioses que él mismo ha creado. Aunque en un momento ve que su obra se va a la mierda, decide reconsiderarlo y esto se ve como un gesto noble, tal vez, como un gesto de benevolencia para con sus creaciones. Las creaciones, incluyendo los dioses, empiezan a reproducirse. De esta manera se empiezan a crear nuevos dioses que nacen a partir de la unión de dos dioses, creados por Ra. Hasta este punto se muestra la importancia que tiene para un pueblo la idea de la religión, y no solo la idea de religión como manera de fe o de creer en algo inexistente, sino fe en algo que se ha representado y que se ha estructurado para que pueda ser contado a otros, para que el pueblo crea no solo de manera espontánea, sino que crea a partir de la estructura en que se han educado, en que se han formado o a través de lo que le han dicho. Esto sirve para fundamentar, para dar las bases del poder de los faraones, recordando que a Ra se le considera como el primer faraón. Esto puede tener una relación en la que los mismos faraones se creen dioses como descendientes del primer faraón, como descendientes del primer dios, como descendientes del poder que ejerce una fuerza extraordinaria sobre todo el pueblo egipcio. Ra, de esta manera, tiene un ciclo de vida y muerte. Es decir, dentro de la representación o de lo que representa, tiene un papel fundamental al convertirse en humano. La humanidad perece, pero los dioses por lo general se consideran como cosas inmortales. Pero hay que recordar que los faraones consideraban que cuando morían simplemente pasaban a la eternidad a través del camino que era la pirámide o en el comienzo, antes de las pirámides, las mastabas. Ahora, la relación que tiene con el arte se establece a partir de lo que implica el origen de los mismos faraones y de la idea que tienen estos sobre su propia eternidad, sobre su propia idea de ser dioses, de ser descendientes y de ser creados por Ra. Ra tiene influencias dentro de la creación no solo de la humanidad, no solo de la vida, sino también de todo lo que rodea a la cultura egipcia, a la antigua civilización egipcia que se forma en el Nilo. Y Ra es considerado como el creador del Nilo al mismo tiempo. Es decir, que Ra sería el orden del mundo. Y el Nilo, hay que recordar, era la representación del caos, o era visto como el caos que se le considera en la medida que tiene una forma de la naturaleza, mientras que el orden está más bien establecido a partir de las deidades, a partir de la relación de los faraones con los dioses. En esta medida,
El orden es dado por los faraones, pero también por la religión, por las mitologías y por la mitología en la que se implica a Ra como el creador. Pero hay que recordar que también al mismo tiempo Ra es creado, es decir, hay oscuridad, hay agua, de esta agua surge Ra. Ra deja de ejercer el poder sobre los egipcios o deja el poder de Faraón a partir de una serie de circunstancias sumadas a su ancianidad. Circunstancias relacionadas con otras deidades dentro de la mitología egipcia, como llega a ser Isis, y cómo Ra le transmite su nombre y cómo este nombre será transmitido a los hijos de la propia Isis. Ra deja de ejercer como faraón, por lo que se supone que a partir de ahí serán los hombres o los descendientes de los dioses los que ejercerán el poder sobre los miembros del pueblo egipcio. Serán los demás faraones. Se da entonces una relación muy estrecha entre la idea de vida y muerte a partir de este ser mitológico, a partir de esta deidad, pues es alguien que puede envejecer y al mismo tiempo, al ver que envejece, pierde poder. Pierde poder porque ya no tiene la suficiente fuerza para controlar las acciones de sus hijos, las acciones de sus nietos y de sus descendientes, o de las creaciones como los dioses, ya no es capaz de controlarlos de la misma manera. Con lo anterior se quería entender la importancia de las deidades o de los dioses dentro del antiguo Egipto, dentro de la religión egipcia, dentro de un camino de vida, muerte y destierro, abandono del poder, o simplemente a partir de un punto que llega a su final. Pero no es el punto final para Egipto, sino que es el punto en que se inicia toda esa civilización. Es decir, se da un origen gracias a una deidad, gracias a un dios. Y se estructura hasta convertirlo en parte de una mitología, donde comparte con otros dioses, algunos de estos creados por él, al menos desde la propia mitología de Ra. Como vemos, la idea de vida y muerte estaba muy ligada a los antiguos egipcios, como si fuera un tipo de obsesión, en donde hasta los mismos dioses podían envejecer si tomaban la forma humana. Podría pensarse a partir de ahí que los faraones eran vistos como dioses que tomaban la forma humana, al ser descendientes de Ra. Y el mismo Ra se puede entender que toma sincretismos posteriormente con otras religiones como la católica. Es decir, Dios convirtiéndose en humano, aunque llega a ser un tema demasiado complicado para definir. Un Dios convertido en humano que es llamado Jesús, y es de donde surgen una serie de religiones, principalmente la católica, religiones con el nombre de cristianismo. Asimismo, esto sirve para entender las relaciones que se dan desde el antiguo Egipto, desde la primera civilización o desde las primeras civilizaciones con el mundo como lo conocemos y como está estructurado en el momento, y con otros procesos históricos que lo han constituido, como son el nacimiento del cristianismo y la expansión del catolicismo. Expansión que se da a partir de una creación, de una conformación y de una estructura, en donde se establecen una serie de parámetros y donde se toma de otras religiones, de religiones más antiguas, parte de las mitologías que las conformaban. Asimismo, las representaciones dentro del arte egipcio no hacen más que evocar todo este sentimiento popular y todo este sentimiento dentro de las jerarquías de que hay una idea de poder relacionado con la vida y con la muerte, con el envejecimiento y con la eternidad.